de Corintios 11, nada más que no voy a hablar todo, porque si no, ¿para qué si vinieron los otros? Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Con lo que acabamos de oír recién ambos, porque yo también oigo mientras que hablo, me doy cuenta que el panorama para ver este versículo es ventajoso con respecto al miércoles, porque nuestro espíritu ha procesado mejor la palabra. Esta palabra extraviado tiene que ver justamente con lo que hablamos, los sentidos. Diga conmigo, el apóstol Pablo comparó a Eva con los sentidos del ser humano. En la Biblia Eva no es, en el Nuevo Testamento Eva no es una mujer, sino que es la mente, el alma del hombre. Pues así como Eva fue engañado por la serpiente, temo que vuestros sentidos, y esta es la labor apostólica, aplicar algo que no tiene sentido a algo que tiene sentido. Entonces a partir de ahora, dígale que está a su lado, Eva no es mi esposa, Eva no es mi novia, ni es mi mamá, ni es una mujer. Eva es mi alma, es mi sistema pensante. Así que cada vez que yo diga Eva, ¿en qué va a pensar usted? En usted. Entonces dice Pablo, temo. Mire que para hacerle tener miedo a Pablo había que trabajar un poco, ¿eh? Un tipo que no le temía nada. Solo lo digo esto a modo de lo que están oyendo entiendan el impacto. Por eso el tema del domingo, del miércoles fue el temor apostólico. Yo voy a dar el título ahora, el tema de hoy es entendiendo el primer Adán para que se revele el postrer Adán. Porque en esto va a estar basado en que usted siga una dieta que va a producir cómo funciona esto de Adán y de Eva. Entonces temo que como la serpiente con su astucia. La gran batalla de la vida es la astucia. La gran batalla de la vida es la astucia. Jesús fue claro cuando le dijo a los discípulos que debían de ser astutos como la serpiente. Sea astuto como la serpiente. ¿Y sabe por qué la serpiente era más astuta que todos los animales del campo? Por una sola cosa, porque hablaba. Así que toda su batalla en la vida es contra una voz. Así que cualquier lado que le quieren hacer ver enemigos. Miren, nadie llega a consumir droga porque un día se levantó y dijo voy a ser drogadicto. Se llega a consumir droga porque alguien te habla una palabra. Una familia nunca se destruye y un matrimonio nunca se destruye porque, bueno, hoy voy a ver si destruyo mi familia. No, se destruye porque las palabras, porque se habla. Y cuando usted entiende que toda la vida se trata de una guerra por la palabra, se va a dar cuenta por qué Dios hizo todo por la palabra. Las enfermedades comienzan por una palabra. Los contagios se dan por estar cerca de algo que habla. Ahora eso hay que usarlo en sentido inverso. Diga conmigo, temo. Diga conmigo, mis 5 sentidos, esto incluye toda el alma del ser humano, son captadores que si no lo sabemos nosotros dominar por la vida del Espíritu, actúan en nuestra contra para hacernos para eliminarnos del propósito. Lo que ves, lo que oyes, lo que tocas, lo que sientes, lo que intuyes, todos tus sentidos, son más de los 5, son muchísimos. Los espirituales son tremendos, su conciencia, su manera de pensar, su razón. La forma en la que nosotros razonamos las cosas, si no estamos atentos, la serpiente, ¿a qué va a apelar la serpiente? La serpiente, que es todo lo que habla a tu alrededor. La serpiente es el noticiero, la serpiente es una persona que está sentada a tu lado. La serpiente somos nosotros mismos en el sentido de lo que hablamos, cuando hablamos lo inadecuado, cuando lo hablamos fuera de tiempo, fuera de lugar, fuera de ámbito, fuera de todo es, tampoco es que, ¿qué voy a hacer ahora? No, sencillamente son los sentidos. O juegan a nuestro favor o juegan en nuestra contra. Nada más que ese es el campo.
en el que tenemos que poner fe si vamos a producir una reforma. La importancia de entender que la reforma que se produce a través de la revelación de Cristo se produce si yo solamente puedo, por la gracia de Dios. Diga conmigo, esto no es estudiando, esto es oyendo y por su gracia. Comprender, entender, que Dios nos revele cómo fue este asunto, y está todo ahí escrito, nada más que nuestra impericia, que nuestra liviandad en considerar las Escrituras como un testimonio, porque dice que Jesús dijo, ustedes escudriñan las Escrituras para ver si me hallan, y no me van a encontrar, porque las Escrituras no están para que ustedes me encuentren, las Escrituras dan testimonio de mí. Las Escrituras son un testigo que lo que usted va creyendo, la Escritura, si lo que usted está creyendo es de Dios, las Escrituras te dicen sí. O sea, testimonio es como un testigo en un juicio, que usted se para y dice, yo creo en esto, y te enfrentas ante las tinieblas del mundo, y yo creo en una reforma. Y yo creo que como dice el apóstol Pablo, fundamentador de la iglesia, Eva es mi mente. Bueno, vamos a verlo, vamos a sostenerlo para que diga conmigo, la reforma no se produce con algo que Dios te va a dar, sino con algo que yo voy a quitar. Porque si hablamos de carrera, no se trata de poner peso, se trata de sacar peso. Entonces, mientras que la gente está diciendo, Señor, yo quiero que tú me des más de ti, yo no quiero más de Dios, yo quiero que Dios me saque los velos que no me permiten ver todo lo que Él ya me ha dado. Es al revés de lo que muchos han aprendido. Y hay que romper eso, porque siento que todavía no se ha roto, como que lo oímos pero se olvida. Porque después que predicamos esto, a los 2 o 3 días hablamos con una persona que dice, yo estoy esperando que Dios me dé un auto para poder empezar un empleo. No, Dios no te tiene que dar un auto. Todo está dentro de ti. Si se corre el velo, estará el auto. Si se corre el velo, estará tu familia. Si se corre el velo, estará tu ministerio. Todo está detrás de un velo. Por eso Dios se quiere revelar. Cada vez que tú le pides a Dios que haga algo por ti, lo que estás diciendo adentro tuyo, lo que hiciste no es suficiente. Él ya me sentó en lugares celestiales. Entonces, vamos a entender un poquito qué pasó en la creación. Génesis 1:26, Dios dijo, hagamos. Se lo voy a leer como se lee en el original, ¿está bien? Así que si lo ponen ahí no va a coordinar. Se lo voy a leer, después ustedes dicen, bueno, ¿cómo yo sé si es cierto que dice eso? Búsquenlo en la Biblia, para eso tienen que ir a su casa y ver si es cierto lo que yo digo. Yo paso horas buscando información, no puedo venir a explicarle todo, sencillamente usted vaya y busque. Cómprese libros, manuales en hebreo y vea si es cierto o no. Dice así el original. Entonces Dios dijo, hagamos a Adán. Usted lee en su Biblia, hagamos al hombre, pero ahí es, hagamos a Adán. Así está escrito, Adán. Y vamos a ver cómo está escrito esto. A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tengan dominio sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos. Ya en el capítulo 1, versículo 26, habla de Adán y habla en plural. ¿Está? O sea, si nosotros no entendemos lo que significa Adán cuando fue creado, jamás vamos a entender a Cristo, porque a Cristo se lo llama el postrer Adán. Entonces, ¿cómo yo voy a entender el postrer Adán si no entiendo la construcción del primer Adán? Entonces, cuando Dios creó a Adán, y esto lo dice también Génesis 5:1, y creó a Adán a su imagen, y esto te lo pueden poner en el idioma español porque sale bien en la versión más a veces
conflictiva para leer, que es la de Casiodoro de la Reina. Dice, y creó generaciones de Adán, el día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo creó. Vamos a seguir el otro pasaje, el otro versículo. Y ahí está hablando de la creación de Adán, varón y hembra. Dígale que está a su lado. Adán, el primer Adán, era un varón y una mujer. El primer Adán no era un varón. El primer Adán era un hombre. Y la Biblia hace una clara distinción de palabras entre hombre y varón. Nada más que usted, en el idioma que usted lo tiene, no lo podemos ver en claridad, pero en el original sí está clarito. Por eso es que hay que escudriñar las Escrituras, no para encontrar a Dios, tenemos que escudriñar las Escrituras para hallar el testimonio. Lamentablemente las traducciones del castellano siempre hablan de Adán como el hombre, pero no es como es. Cuando nosotros hablamos de varón, diga conmigo, varón. La palabra es ish, diga conmigo, ish. ¿Vio cómo se llaman casi todos los judíos? Ish. I-S-H. Así se escribe varón, es decir, el sexo masculino, que viene de la palabra enosh, que significa varonil o viril. Pero la palabra Adán no habla del varón, la palabra Adán habla del ser humano. No hay un Adán sin un varón y una mujer. Si a nosotros no se nos revela eso al Espíritu, jamás vamos a entender por qué habla de Cristo y la iglesia. ¿Me está siguiendo? La unidad. Entonces, ¿de qué nos sirve quedarnos con las migajas del Evangelio, que me sale una rodilla, que venga al culto, estar en la iglesia que me gusta? Si de eso no se trata, lo que se trata es de un entendimiento, porque dice la Biblia que por un hombre entró el pecado y por un hombre sale el pecado. Así que cuando Dios creó a Adán, lo creó varón y mujer. Esa era su imagen. Un varón nunca es toda la imagen de Dios, ni una mujer, porque es en la unidad de ambos. Ahora, acá viene el punto, y si esto se entiende, usted va a aplaudir fuerte y nos vamos, porque ya oramos y hicimos todo. Lo único, sea bueno y generoso hoy. Posterior a la creación de Adán, Dios separó al varón. Por eso varón se escribe ish y mujer se escribe isha. Varón y varona. Ish e isha. Pero digan conmigo, ish. No sé si le va a gustar, pero no salía algo. Ish más isha es Adán. Esto es el testimonio de la Escritura. No es que yo creo según mis estudios filosóficos. No, no. Eso está así, está escrito. ¿Cómo usted puede comprobarlo? Estudiando, que nos va a venir bien a todos. Es ahí cuando Adán, después que comen del árbol que Eva come, que la mujer, Isha, diga conmigo, es Isha, es el hombre Isha el que come del árbol, del fruto del árbol y es tentado por la serpiente. Cuando se la llama Eva, diga conmigo, Eva, que en la Biblia se escribe Java, que significa madre. Porque era la parte de Adán que daría vida. Y la mujer como la madre de los vivientes. Guárdese esta palabra. Eva no aparece como tal antes de haber sido extraviada por sus sentidos, por la serpiente. Se llamó Eva posterior al pecado. Pero vamos a quedarnos allí porque no es el punto que nos interesa. Ahora, la pregunta es,
¿Cómo fue esto? Esto es algo que se tiene que revelar a tu espíritu. Y sabe una cosa, una vez que se comienza a correr el velo no es tan difícil de entender, porque la Biblia dice que Dios vio que no era bueno que el hombre esté solo. Dígale que está a su lado, no es bueno que el hombre esté solo. Yo le voy a decir lo que dice la Biblia. La Biblia dice, no es bueno que el hombre, estas fueron las palabras que salieron de la boca de Dios, sea autosuficiente. Porque era Dios. Dios habló y todo lo que no era es. Así que si Dios hubiese dejado al hombre con la versión varón y mujer adentro, el hombre hubiese hablado y hubiese hecho cosas como hacía Dios. Porque era imagen y a semejanza. ¿Me está siguiendo? ¿Usted está acá? Así que hubiera mandado por la tierra y hubiera mandado, sí, padre y madre a la vez, como es Dios. Dios es varón de guerra y es el que tiene pechos. Entonces Dios tuvo que crear algo a su imagen y a su semejanza, no algo idéntico. Entonces, ¿qué hizo Dios cuando lo creó? Dijo, no es bueno que el hombre sea autosuficiente, le haré una ayuda idónea. ¿Y qué hizo? Lo hizo dormir. Dice la Biblia que los hizo entrar en sueño al hombre, lo hizo entrar, pero en realidad se durmieron los dos, porque ¿quién estaban adentro? Así que también va para las mujeres. Mujeres, también te casaste porque te dormiste. Pero si Dios hace dormir, si es el Espíritu el que hace dormir y nos revela el propósito, es ahí donde se toman las decisiones que avanzan al propósito de Dios. Por eso Cristo es nuestro sueño, es nuestro reposo. Usted reposa cuando duerme. Y la gente que descansa en el Señor es gente que ha sido embargada por el Espíritu Santo, porque cuando tú duermes tienes sueños y descansas. Levanta tu mano. Termino con esto. Diga conmigo, autosuficiente. No es bueno que el hombre sea autónomo. Esa es la idea. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Esa palabra idónea, diga conmigo, idónea. No es idueña, es idónea. Por eso cuando el hombre, mire, cuando el hombre era varón y hembra juntos, ¿entre quién andaba? Entre los animales. ¿Me entiende? ¿Dónde andaba el varón solo? Entre los animales. O sea, cuando el ser humano no entiende el proceso del propósito de Dios en su vida, se comporta como un animal. Y ese era el estado de Adán, porque Dios todavía, dígale que está a su lado, no había terminado con él. Diga conmigo, no era bueno. Eso es lo que dice su Biblia. Pero en realidad lo que está diciendo es, no es bueno que sea autosuficiente. Que no sea solo, que sea un ser que viva en... ¿Por qué? Porque Dios no estaba pensando en el hombre. Dios no estaba pensando en el primer Adán. Dios estaba pensando en el postrer Adán, que era su hijo y la iglesia. ¿Está acá? Lástima que nos tenemos que ir. Ahora, Adán era Adán porque todavía era varón y mujer. Entonces, Adán se queda culturalmente con el hombre de Adán. Pero no es correcto decir que Adán era un hombre, era un varón. La palabra que se usa en hebreo que traduce que sacó de la costilla, diga conmigo, de la costilla, es la palabra que se escribe T-Z-E-L-A, Sela, que no significa costilla. Digamos, entonces, ¿para qué tengo una Biblia? Justamente. Tiene cortina de humo para que la gente dedicada, lo que pasa es que usted tiene que saber que el hebreo es un idioma con valores
que no se pueden traducir al español. Por eso la traducción no existe, solo existe una simple interpretación. Lo que usted tiene en español es una simple interpretación. La palabra Selah significa que cuando dice Dios que Dios tomó de la costilla al hombre, lo que dice Selah, ¿sabe qué significa? Dejar cojo a alguien. O sea, lo que la Biblia dice es que Dios partió al hombre a la mitad y lo dejó, como dijimos el miércoles, no voy a entrar en ese detalle, como si fuera que lo dejó de un solo lado. ¿Me está siguiendo? Para que cuando el hombre vea a la mujer y la mujer vea al hombre, no se vean como seres individuales, sino que la única unidad que existe es la unidad cuando tú ves, justamente en el sentido literal, es la otra mitad en el sentido de la plenitud de la creación, no de la otra mitad de mi media naranja, sino mi media pata. En el nuevo pacto, perdóneme, no hay un problema de varón y mujer, hay un problema de Cristo y la mente. Adán y Eva no son un varón y una mujer. En el nuevo pacto, Adán y Eva es Cristo en ti y la mente, que todavía no entiende que es la mitad que hace falta para que el hombre sea equilibrado. ¿Te podría explicar de dónde sale una iglesia mística que solamente y cuando se van de acá su vida es un desastre? ¿Por qué? Porque a donde solamente está la figura del varón y no hay responsabilidad de la mujer, entonces la iglesia se desbalanza en el misticismo. ¿Me estás siguiendo? Ahora, cuando tú tienes una mujer, una Eva, pero no tienes la vida del marido, no está la vida de Cristo, es una institución religiosa que hace todas las tareas de mujer, pero está muerta. Eso es una religión. Pero si podemos tener la vida de Cristo y tener nuestra mente sujeta a la vida del Espíritu, entonces Dios se ha de manifestar en las ciudades, Dios se ha de manifestar en las naciones. Y eso no es algo que tú tienes que esperar de tu iglesia, no tienes que esperarla de tu marido, ni de tu esposa, ni de tu pastor. Es tú mismo. Adán y Eva están dentro de ti. Con la diferencia que tú has tenido un privilegio y yo. El primer Adán ya está en mi espíritu. Hay que anunciarle a Eva que su viejo marido ha muerto y el nuevo marido ha llegado a la casa. Porque hemos sido sacados de la muerte. Cuando la Biblia te habla de la muerte, te habla de ti mismo, de tu Adán, que fue llevado a la cruz. ¿Quién murió en la cruz? ¿Quién murió en la cruz? Dígalo. No, en la cruz murió Adán. Para absorber al primero y posicionar al segundo.